Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Hoy quiero hacerles un pequeño tour, una pequeña clase de geografía que no solo será con mapas. Quiero que conozcan un poco más de la tierra que vio nacer este idioma que estamos aprendiendo. Y es que sé que muchos de ustedes lo están aprendiendo fuera de Cataluña, algunos están con planes de venir pronto. Y quiero que vean que Cataluña es mucho más que Barcelona y las tan famosas obras de Gaudí. Y recuerda seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gusta. En primer lugar, situemos Cataluña en un mapa. Como podéis ver, está al nororiente de la península ibérica, ocupando un territorio de 32 kilómetros cuadrados. Por el norte podemos ver que limita con Francia y Andorra, al oriente con el mar Mediterráneo, con una franja marítima que abarca 580 kilómetros. Al sur vemos que limita con la Comunidad de Valencia y al occidente con Aragón. Está compuesta por 4 grandes provincias: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Estas 4 provincias se subdividen en comarcas. ¡Mi tesoro! Y estas comarcas, a su vez, se subdividen en municipios. Conozcamos más de cerca cada provincia y veamos qué tesoros nos esconden. Comenzaré por la que todo el mundo conoce, sea por el fútbol, por las obras de Gaudí tan magníficas como la Sagrada Familia, el Parc Güell o la Casa Batlló, o por su espectacular barrio gótico. Sí, hablo de la provincia de Barcelona. Y es que esta provincia tiene mucho más que ofrecernos que su capital. Entre sus 12 comarcas podemos encontrar verdaderas joyas como la población costera de Sitges, con sus playas tranquilas y sus calles llenas de fiestas prohibidas. También encontramos pueblos con encanto natural, como la población de Castellar de N'Hug, donde podremos visitar el nacimiento del río Llobregat, o la población de Rupit y Pruit, con su hermoso puente colgante y sus hermosas calles y casas medievales. También podemos visitar la población de Cardona, con su imponente castillo que data del 886, y también podemos visitar sus minas de sal. Y también podemos visitar excelentes playas no muy lejos de la capital, como las que podemos encontrar en la población de Sant Pol de Mar o Calella. Si os movéis un poco más a la izquierda en el mapa, podréis ver la provincia de Lleida y sus 13 comarcas, donde podremos encontrar la preciosa Vall de Boí, con sus incontables iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También podemos ver preciosas casas y callejuelas en la población de la Vall d'Aran de Ballergue. Y cómo no nombrar a la imponente Seu Vella de Lleida, que podremos encontrar en la capital de esta provincia que lleva el mismo nombre, cuya construcción comenzó en el año 1203. Con una amplia costa denominada Costa Daurada y enormes terrenos de viñedos, encontramos a la hermosa e histórica provincia de Tarragona. De entre sus 10 comarcas podemos destacar poblaciones como Miravet, con su hermoso e histórico castillo, por cierto muy cerca de la población de Gandesa, que es donde nació mi suegro. También podemos visitar poblaciones como Siurana, con su pantano y sus hermosas y pequeñitas callejuelas y sus imponentes acantilados, reconocidos en todo el mundo por los amantes de la escalada y el excursionismo. Y por último, no podemos olvidarnos de la capital de la provincia, denominada también Tarragona, que es visita obligada para los amantes del románico. Y por último, pero no menos importante por ello, está la provincia de Girona. De hecho, la dejé de último porque tengo que confesarles que es la provincia donde puedo encontrar la mayoría de pueblos que más me gustan. Desde poblaciones costeras como la hermosísima Tossa de Mar, con su hermoso castillo de piedra de la época medieval que podemos ver en lo alto de una roca, que le da ese toque de princesas y caballeros que es imborrable de la memoria.
hasta Cadaqués, ese pueblito hermoso de casas blancas y ventanales azules, donde puedes tomar una barquita que te llevará a conocer el Cap de Creus, el punto más oriental de la península ibérica, o sea, el punto más adentrado en el mar. Y donde también puedes ir a pie al Port Lligat, donde podrás visitar la casa museo del mismísimo Salvador Dalí. En la provincia de Girona también podemos encontrar hermosísimos pueblos que nos transportan en el tiempo, como la población de Castellfollit de la Roca, que forma parte del Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa. En esta población podrás ver el paso de la naturaleza en su constante cambio, ya que este pueblo está en lo alto de un peñón con más de 50 metros de altura y cuyo suelo está formado por nada más y nada menos que piedra volcánica, que erosionada por los ríos que la rodean, le ha dado esta característica belleza. Otro hermoso pueblo que podemos encontrar en la provincia de Girona es Besalú. Con sus calles y su puente medieval es una delicia para pasear. Y cómo no nombrar a la hermosísima ciudad de Girona, capital de la provincia, con sus bellas casas de colores al borde del río Oñar. Además podrás caminar por las hermosas callejuelas medievales del casco antiguo y contemplar la imponente Catedral de Girona, que como dato curioso puedo contarles que todo este casco antiguo y sobre todo la catedral fueron escenarios de una gran serie de HBO como lo fue Juego de Tronos. Todos estos municipios y muchos más que no he nombrado en el video porque si no se haría mucho más extenso de lo que ya es, hacen que me encanten estas tierras y que adore salir a explorarlas. Espero que les haya gustado tanto este video como me ha encantado a mí prepararlo. Y si es así, me regales un like. Recuerda seguirme en Instagram y suscribirte si quieres seguir aprendiendo conmigo catalán. Adiós, en catalán, adeu.